En este día la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser libres y hay distintos grados de libertad, obviamente. Está la libertad externa y de acción, por ejemplo, que es la que se encuentra en la primera lectura de Daniel, este texto muy rico que la liturgia aprecia tanto. Hemos tenido una parte de esta oración de Sadrach, Mesach y Abednego alabando a Dios en el martes de la tercera semana de la Cuaresma. El Salmo también pertenece al libro de Daniel, que lo rezamos en la liturgia de las horas. El Cántico de las Criaturas también es de este libro, y precisamente para rezar todo eso se necesita un espíritu libre de entender la palabra de Dios y relacionarla con la historia. En el tema de la libertad de ellos, que sea que Dios los salve o no, ¿vieron lo que dice? Rey, sea que Dios nos salve, Dios puede salvarnos, pero aunque no nos salve, nosotros somos libres y somos religiosos por libertad. Que eso a veces es contradictorio en este mundo que se cree que ahora el mundo que tenemos que realizarnos, por ejemplo, un mundo que no aprecia la vida religiosa. La vida religiosa monástica está en horas muy difíciles porque no se la aprecia. No se la aprecia y no se la entiende afuera y no se la aprecia adentro, porque por supuesto que hay que tener una vocación, no cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero cuando uno tiene una verdadera vocación, la obediencia es libre, porque el primer acto es libre. Como el que se emborracha, el que es un vicio, el que está en un vicio, dice, mientras no moleste a nadie, anda a convivir con un borracho. Sí, claro, toma él. Lo que pasa es que al principio la libertad, en causa uno es libre. Después, obviamente, después de 15 años de vicio, la persona obviamente no es culpable. Un drogadicto que estuvo 10 años drogándose y comete un crimen, y claro, es inimputable, pero ¿por qué paga la pena? Porque al principio, esa persona al principio fue libre para no caer en. Y la obediencia es lo mismo. Es decir, cuando uno hace un voto de obediencia, fue libre. O alguno de nosotros hicimos promesa a los sacerdotes diocesanos, hacemos promesa cuando nos ordenamos de diácono y cuando nos ordenamos de presbítero. Algunos institutos religiosos hacen promesas, otros hacen votos, pero cuando uno se plantea la obediencia, ¿alguien tuvo un fusil atrás? ¿Y la obediencia cuál es el campo de la obediencia? Lo del opinable, porque ningún superior puede mandar ir a misa el domingo, porque eso ya lo manda la iglesia. Ningún superior puede mandar amar padre y madre, porque eso ya lo mandan los mandamientos. Ningún superior puede prohibir matar, porque ya lo. Entonces, ¿cuál es el campo de la obediencia? Lo opinable. ¿Y el súbdito puede opinar mejor que el superior? Por supuesto que sí, y muchas veces lo hace. Pero yo fui libre cuando entregué mi obediencia. El tema es si la entregué. Por eso los personajes de la Biblia, cuando vos te encontrás con un San Juan Bautista que no le importa qué come, con qué se viste, de qué vive, ¿cómo lo callás? Cuando te encontrás con un San Pablo que no tiene problema en morirse mañana mismo, con tal de vivir para Cristo, porque a mí lo que me importa no es la vida, es vivirla, dice. Cuando a mí no me importa la vida, sino concluir la carrera. Es decir, no quiere durar, quiere vivir. ¿Cómo lo callás a San Pablo? Cuando alguien no quiere un puesto, cuando a alguien no le importa, inclusive vuelvo a lo mismo, dar la vida, ¿cómo callás a esa persona? Es imposible. ¿Por qué? Porque es la verdadera libertad. Es una libertad externa, exterior, o la libertad que, por ejemplo, los judíos también se jactaban de tener por ser el pueblo elegido, que Jesús no lo niega. Ustedes son hijos de Dios y bendito sea Dios que están orgullosos de eso. Pero ojo, porque hay una esclavitud que es ontológica, y que es la esclavitud del pecado. Ustedes hacen lo que hace su padre, el demonio les está diciendo. Ustedes no hacen lo que hace mi padre, el Padre. Ustedes hacen porque se buscan a ustedes mismos. Y buscarse a uno mismo no es libertad, es esclavitud. Por eso el libre es el que es el libre del pecado. La verdadera, como quieran llamarlo, libertad, liberación, lo que quieran. Pero la verdadera libertad es la libertad que supera lo ontológico, el pecado. Y no importa la graduación, porque como bien observaba Santa Teresa de Jesús, Dios nos quiere libres, porque quiere que aceptemos libres. ¿Vieron lo que dice sutilmente la oración de colecta de hoy? Le decimos a Dios, Él que puso en nosotros el deseo de servirlo. Puso el deseo y uno acepta o no ese deseo en la libertad. Entonces la fructuosidad en la vida de la fe
depende de la libertad con la cual yo me acerco a eso. Es súper importante. Por eso la pasión de Jesús, si uno hace un texto comparativo de los evangelios, todos remarcan la libertad con la que Jesús va a la pasión. Libremente, se entregó libremente. Y él lo dice expresamente en el Evangelio de Juan: libremente entrego la vida. Vamos a pedir al Señor en este día, en un mundo que se cree muy libre, pero está muy esclavizado. Porque fíjense, ¿quién era más libre en definitiva? ¿Abraham, Mesac y Abed-Negó o Nabucodonosor? Evidentemente que los tres muchachos eran más libres. Porque si ellos rezaron, ¿Dios me puede salvar? Sí que me puede salvar. Pero por ahí no me salva, no importa, pero yo libremente le di mi vida y mi fe y viví para Él. Entonces no puedo ahora, por agregar unos cuantos días o unos cuantos meses o unos cuantos años, tirar por la borda todo lo que en mi fe he dicho creer y por lo cual he querido darle sentido y realidad a mi vida. Y eso le pasa al mundo moderno, que crea derechos que a veces no son tan derechos porque crean esclavitud. Entonces, para que uno tenga derecho, tenés que callar al otro. Entonces tenés que poner una ley y le tenés que decir: mira, si vos llegás a decir esto, tenés que pagar esto, o en algunos casos también van a poner cárcel para el cual de los nuevos derechos. Entonces, nuevos derechos que te dejan a vos que no puedas decir algo, o nuevos derechos que impliquen una pérdida de otros derechos, no son buenos derechos, digamos. Hay que darle lugar y cabida a todas las realidades de la existencia, no hay que negarlas, hay que, como Jesús, abrirse a la misericordia y continuar, pero no olvidar que hay una libertad ontológica, que esa es la que califica al hombre y esa es la que dice Jesús: el pecado. El pecado no como la transgresión a la formulación de una ley, porque los mandamientos no son importantes porque son ley, los mandamientos son importantes porque responden a la realidad del hombre. Si Dios existe y nos creó, hay una relación con Él. Por eso el sentido de los tres primeros mandamientos. Si nosotros somos individuos gregarios, es decir, que necesitamos vivir en familias, en clanes, en comunidades, no es lógico que no nos matemos, no es lógico no robar, no es lógico no levantar falsos testimonios, no es lógico no codiciar los bienes de los otros. No es porque es ley bueno, es bueno porque corresponde a la identidad. Si estamos llamados a vivir gregariamente, comunitariamente, tenemos que tener esos puntos de, digamos así, de equilibrio en las libertades individuales. Y por eso los mandamientos hay que asumirlos con libertad, pero no porque son ley, sino porque uno, cuando los viola, en definitiva se está dañando a uno mismo y está dañando y comprometiendo la libertad. Y termino con el mismo ejemplo de las adicciones. Una adicción dice, bueno, el que mientras no me lo obliga a tomar a mí, pero yo he conocido, cualquiera de ustedes seguramente, es muy difícil vivir con un adicto. Y aparte, uno de verdad, con la mano en el corazón, ¿puede decir que un adicto en plena adicción es libre? ¿Estamos realmente ayudando a la libertad de la persona siendo permisivos? Son preguntas, ¿no es cierto? Porque predicamos tanto los derechos, las libertades, ¿y cuáles son estas? ¿Edifican, construyen la individualidad de los sujetos, o son cosas que suenan lindo en los discursos, pero después cuando vos te asomás a la ventana de la vida de la gente, encontramos gente sin rostro, porque perdió la dignidad, porque no tiene lo necesario y porque encima está esclavizada y atada a un montón de vicios y necesidades que no son tales? Vamos a pedir en este día miércoles, con la intercesión de San José, que podamos entender esta palabra del Señor, que podamos trabajar. La Pascua es paso, la Pascua es la liberación de la esclavitud de Egipto en el Antiguo Testamento, la liberación del pecado y la liberación también de la muerte, porque encontrar a Dios es encontrar la vida en plenitud y una vida con libertad, porque la elegimos, porque conscientemente sabemos que eso nos constituye y nos crea como persona. También invocamos a la Santísima Virgen y ponemos en el altar del Señor las intenciones nuestras y todos los problemas de nuestro mundo. Que así sea. Que así sea.